acuerdo de eso es poner esto acá. No, estaría ahí está el cañón. Ahí. Listo. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Parece que es mi especialidad. Bueno, les agradezco el tiempo y la oportunidad de acompañarnos. El día de hoy vamos a dar inicio a la penúltima sesión del año con el tema intensificación del tratamiento de la insulina. No tenemos micrófono. Sí. Intensificación del tratamiento de la insulina en diabetes mellitus por la doctora Gómez, presidenta, jefa del Servicio de Medicina Interna del Hospital General de Miguel Silva y miembro de la ADE y del Colegio de Medicina Interna de México. Adelante, doctor. Pues buenos días a todos, muchas gracias por la presentación y sobre todo por su asistencia en un sábado que a mí me sorprende. Para mí es un gusto estar entre colegas internistas. La verdad que también participo en el Colegio de Medicina Interna como ustedes y pues más que una charla me gustaría que fuera un intercambio con algunas dudas, algunos cambios o actualizaciones que tenemos muy recientes sobre el manejo de insulinas y más ahora que vemos que los agonistas del receptor de GLP-1 o que están tomando un lugar distinto, de repente podemos cuestionarnos, bueno, ¿y qué pasa con las insulinas? ¿Qué lugar van a tener en nuestra práctica diaria? Y bueno, al igual que ustedes, también trabajo en la parte de enseñanza y en la parte de, creo que no está transmitiendo el cañón, ¿eh? ¿Madre Santa? Sí, ya lo habíamos probado hace ratito. Yo no fui, a eso no me atrevo. Bueno, les decía, al igual que ustedes, estoy en la parte de enseñanza, estoy en la parte también práctica privada, ¿ok? Y bueno, sin más preámbulos, esta es mi declaración de interés. Hablaré un poco sobre la importancia del control glucémico. Este es el último atlas que tenemos de la Federación Internacional de Diabetes del 2021. Actualmente, alrededor de 537 millones de personas con diabetes en el mundo, 95% más o menos corresponden a diabetes tipo 2, que es en el que me centraré principalmente. ¿Por qué siempre es importante hablar un poco de las cuestiones epidemiológicas? Porque como nosotros sabemos, en México, nuestra última estadística nos dice que alrededor del 10% de las personas en México tienen esta enfermedad. Sin embargo, esta es una encuesta, es una estimación, y ambas estimaciones que tienen los epidemiólogos generalmente las alcanzamos y las superamos antes de lo esperado. Esto es una encuesta. La Federación Internacional de Diabetes considera que en México la prevalencia real puede ser alrededor del 14%. ¿Por qué esto es importante? Porque todos nosotros debemos de ser expertos en el manejo de insulina. La vamos a seguir viendo cada vez en etapas más tempranas y además con una variabilidad de pacientes muy amplia. ¿Por qué digo esto? Es muy probable que nos empiecen a llegar los chicos que terminaron la diabetes, bueno, que empezaron como adolescentes con diabetes, los vamos a ver desde fases muy tempranas y es probable que nos toque a nosotros como internistas dar el seguimiento desde la etapa temprana y también con el incremento de la esperanza de vida vamos a ver gente cada vez mayor, con más comorbilidades, con fallas cardíacas, etc. Entonces, nosotros vamos a tener una gran diversidad de pacientes y debemos de ser expertos en los manejos de todos y cada uno de ellos y en utilizar, por supuesto, todas las herramientas que tenemos disponibles. Es importante reconocer que esta encuesta son personas que se conocen con el diagnóstico, pero es importante recordar
que toda persona que llegue con un factor de riesgo para diabetes debemos de buscar intencionadamente el diagnóstico. ¿Por qué? Porque a veces van solo por hipertensión o solo por ovario poliquístico. Bueno, pues en esas personas de forma intencionada hay que buscar el diagnóstico para hacerlo cada vez más oportuno y llegar a un tratamiento más eficaz. Ahora, ¿cuál es la realidad? Nosotros sabemos que al momento del diagnóstico de la diabetes mellitus tipo 2, el 50% de los pacientes ya presentan una complicación. Es por ello que también hay que buscar estas complicaciones y actuar de forma más importante. Hay quien dice que la diabetes nos está ganando el camino. ¿Por qué? Porque la realidad es que llegamos muchas veces tarde, después de toda una evolución de trastornos previos durante el síndrome metabólico, si todavía quieren llamarle así, y estamos llegando tarde a los tratamientos para diabetes. La mayoría de nuestros pacientes tienen una evolución paulatina, en la cual al principio no es tan difícil controlarlos, posteriormente el control es cada vez mayor. Quisiéramos que los pacientes empezaran lento, siguieran lento. La realidad es que la mayoría tienen una evolución progresiva y debemos de ser igual de progresivos al tratamiento. Pero sin duda que hay otros pacientes que empiezan con mayor deficiencia de insulina, que empiezan más descontrolados o con más complicaciones, y esto va a impactar, por supuesto, en mayor mortalidad, en mayores costos. Hay una variabilidad de pacientes, hay que ir perfilando cada uno de ellos para ver el tratamiento que debemos de dar. Ahora, ¿por qué sigue siendo importante el control glucémico? Nos han bombardeado mucho con la importancia del riesgo cardiovascular, con la importancia del control de factores adicionales, con la importancia de la falla cardíaca, y por supuesto que son importantes. Pero ¿por qué el controlar la glucosa sigue siendo tan importante? Estudios epidemiológicos grandes de SST, UKPDS demostraron sin duda que el disminuir tan solo un punto porcentual en el valor de hemoglobina glucosilada previene las complicaciones. Donde más impacto tenemos, y creo que eso no hay ninguna duda, es que si yo controlo la glucosa desde un inicio o si yo controlo la glucosa en cualquier momento, lo que más voy a prevenir son complicaciones microvasculares, DSST, UKPDS, como es este ejemplo. Pero también tengo cierto impacto en las complicaciones macrovasculares, a lo mejor no de forma tan significativa como las micros, pero el controlar glucosa sigue siendo importante. Para macrovascular sí, mientras más temprano, el legado metabólico es mejor, bueno, también para las micros, pero hay que reconocer que para prevenir complicaciones macrovasculares de manera adicional, tengo que corregir los factores prevenibles, dejar de fumar, mejorar lípidos, mejorar presión arterial y hoy en día agregar fármacos al tratamiento de diabetes que tengan un impacto en la protección cardiovascular, ¿no? Como conocemos ISGLT2, agonistas del receptor de GLP-1, etc. Ahora bien, un poquito más de estadística. ¿Qué pasa en México? Si se fijan, para el 2012, el promedio de hemoglobina glicosilada en nuestro país, 9.4%. Terrible, lamentable. Para el 2018 tuvimos avances, ya el promedio de hemoglobinas glicosiladas es 8%, sin embargo, vean ustedes el rango tan variable que tenemos. En meta de control, 42 pacientes, menos de 7%, que es donde la mayoría de nuestros pacientes deberían de estar. Ponen aceptable entre 7 y 9, la verdad que el rango es amplísimo y todos estamos en desacuerdo con esto, pero 27% de nuestra población mexicana se encuentra en este rango y por arriba de 9% todavía 30% de nuestra población. Yo los invito a la reflexión en su práctica privada, en su práctica institucional, cómo estamos controlando a nuestros pacientes. Y obviamente, hemoglobina glucosilada 7% no es para todos, es para la gran mayoría o menos de ello, pero creo yo que solo un grupo pequeño de pacientes pueden estar entre 7,5 y los muy, muy lábiles o con una esperanza de vida muy corta, pues a lo mejor 8%. Pero la realidad es que la gran mayoría de la población en México deberíamos de tenerlos con un mejor control de diabetes.
¿qué pasa nuevamente en nuestro país? Todo esto lo conocemos, lo sabemos a la perfección, pero ¿por qué no logramos controlar a nuestros pacientes? Este es un estudio que se hizo ya hace algunos años, en el 2016, en el Instituto Mexicano del Seguro Social en México, y dentro de los hallazgos que vieron ahí es que no se lleva un plan de alimentación adecuada. Estoy de acuerdo, la mayoría de nosotros tampoco llevamos el plan como deberíamos, pero esa es una de las razones, pero no es la única ni la más importante. La segunda es el carácter progresivo de la enfermedad. Debemos de recordar que una vez que yo empiezo un tratamiento, no es un tratamiento definitivo. La enfermedad sigue avanzando. Hay algunos estudios que demuestran que al momento del diagnóstico el 50% de la célula beta no produce insulina o lo hace de forma insuficiente y que alrededor de cada año se puede perder otro porcentaje importante en la producción de insulina. Por lo tanto, hay que recordar que la diabetes sigue siendo una enfermedad con una deficiencia hormonal y que tiene un carácter progresivo. Y la segunda razón es que no intensificamos los tratamientos de forma oportuna. Las guías de manejo nos hacen mucho énfasis hoy en día de no dejarnos llevar por la inercia terapéutica. Inercia terapéutica es, uno, si yo tengo a un paciente sobretratado, no desintensificar. Ese es un nuevo concepto que debemos implementar y esto aplica sobre todo a poblaciones geriátricas o a pacientes que están haciendo muchas hipoglucemias. Pero sobre todo y la gran mayoría es que no progresamos los tratamientos de nuestros pacientes de forma oportuna. Ejemplo, llega un paciente a la institución y veo que ya requiere insulina, pero híjole, me quedan 20 pacientes por ver, tengo que ir a dar la clase de los residentes y, mire, vamos a subir un poquitito más la metformina, ya la dosis tope, y ¿qué le parece si el siguiente mes nos vemos para iniciar insulina? Error. Debí de haber empezado insulina de forma oportuna, ¿no? O el paciente también a veces dice, no, por favor, no me ponga todavía la insulina. Ay, bueno, está bien. Le prometo que me voy a cuidar y ya no voy a comer pan y ya no voy a... Ajá, sí, perfecto, está bien. La verdad es que a veces somos cómplices de esta parte y la intención es actuar y no permitir que la inercia terapéutica nos lleve de la mano. Ahora, esta gráfica está cargada, está con varios puntos importantes. Es el cambio que tenemos ahora en las guías de la Asociación Americana de Diabetes y la Asociación Europea. Salió en los últimos días de septiembre y tiene cambios sumamente interesantes que sí debemos de analizar y los invito a que leamos esta guía. El primer cambio que tenemos en la parte superior es que desde hace mucho tiempo sabíamos que el tratamiento para diabetes de primera línea era metformina. Hoy en día esto cambia, no porque la metformina no tenga un lugar importante en el tratamiento, pero se reconoce que hay algunos pacientes con perfil cardiorrenal importante que pueden empezar con monoterapia o con tratamiento inicial de primera línea con algún fármaco que haya demostrado mayores beneficios cardiovasculares o renales, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un paciente con enfermedad cardiovascular establecida o falla renal establecida, bueno, primero enfermedad cardiovascular, perdón, o con factores de riesgo, de alto riesgo para enfermedad cardiovascular, se recomienda empezar con un agonista receptor de GLP-1 o con un inhibidor SGLT2. Claro, hay pacientes que ameritan empezar con tratamientos combinados y se puede hacer. Si mi paciente está con datos de falla cardíaca, se recomienda empezar con un inhibidor SGLT2 y si mi paciente está con una falla renal o con daño renal, se prefiere empezar con un inhibidor SGLT2. Obviamente que se pueden ir sumando si no logro la meta de control. Si por el contrario, lo que más requiere mi paciente es eficacia en el control de la glucosa, porque es su principal problema, pues aquí sí puedo empezar con combinación, metformina con algunas otros fármacos, aparecen nuevamente los agonistas de receptor de GLP-1, la insulina, la combinación de ellos y también, agonistas, luego SGLT2, inhibidores de DPP4 y empiezan a establecer cuáles son de alta eficacia, cuáles muy alta,
y cuáles tienen a lo mejor un impacto intermedio en el control glucémico. Y también viene importante que el mantener o procurar el control de peso en nuestros pacientes. Entonces son los cambios principales, nos quitan aquel rubro que teníamos de considerar costos, porque parece ser que impactar en complicaciones a grandes rasgos y posteriormente pues también va a impactar en costos. Pero hay que recordar que las guías no terminan aquí. Las guías de manejo también nos dice hay que utilizar insulina en los pacientes que lo requieren. Yo les decía que somos afortunados actualmente porque tenemos una gran diversidad de opciones terapéuticas que ofrecer a nuestros pacientes. Pero sin duda la insulina para control glucémico y para muchos pacientes tiene un lugar también sumamente importante en nuestra práctica. ¿En qué pacientes debemos empezar desde el primer día insulina? Si el paciente tiene una hiperglucemia severa, alguien que me llega con 500 de glucosa, no lo voy a pensar. Ese paciente requiere insulina. Digo, no hay un punto preciso, pero estoy dando un ejemplo. Si el paciente tiene descontrol glucémico agudo, cetoacidosis, estado hiperosmolar, no hay duda, ese paciente requiere insulina. La mayoría, agregaría yo a la guía, la mayoría de los pacientes hospitalizados deben de ser manejados con insulina y por supuesto cuando la sospecha del diagnóstico sea diabetes tipo 1, ahí hay que utilizar insulina. Sí, la guía reconoce que el primer inyectable sugerido son los agonistas del receptor de GLP-1 porque la mayoría no todos, han demostrado ser similares en cuanto a eficacia a una insulina basal. ¿Okay? Pero si por alguna razón, no tolerancia, el paciente aún no se controla, no lo tenemos con un agonista, podemos agregar insulina o en estos casos absolutos, primero insulina. ¿Okay? Si el paciente no se controla y ya está con un agonista, también puedo sumar insulina. Ahora, debo de agregar insulina también cuando el objetivo de hemoglobina glucosilada no se cumple a pesar de las estrategias utilizadas previamente. Y aquí hago yo la reflexión de lo que veíamos del descontrol en México. Si yo tengo a un paciente con más de 10 de hemoglobina glucosilada, difícilmente lo voy a alcanzar con otra estrategia terapéutica. Creo que en México, de acuerdo a las cifras que tenemos en SANU, pues seguramente alrededor del 30% de los pacientes, por lo menos, deberían de estar insulinizados. ¿De acuerdo? Ahora, ¿cuál es la otra opción? Bueno, a veces se nos olvida y decimos, es que yo sí insulinizo. Y sí, insulinizamos y tenemos a muchos pacientes con insulinas basales. Pero hay un gran número de pacientes que aún con insulina basal no están en meta de control. Puedo ir titulando, y ya esto también lo dice la guía, porque mi principal objetivo en un inicio es la glucosa plasmática de ayuno. Sin embargo, cuando ya llego a la meta de glucosa plasmática de ayuno, pero el postprandio o la A1C no están en meta, debo de seguir intensificando el tratamiento de diabetes. ¿Y cómo lo hago con insulina? Pues hay diferentes esquemas que trataré de mencionar o recordar durante la mañana. Uno es el esquema Basal Plus y otros son las insulinas bifásicas o premezcladas. ¿Cuáles siguen siendo las ventajas de la insulina por sobre los demás fármacos? Pues primero, reducen de forma significativa la glucosa y pueden aportarlo a partir de cualquier valor de glucosa. Son de una eficacia alta a muy alta. Sin embargo, hay que reconocer que la insulina tiene más riesgo de hipoglucemia que otros fármacos, entre comillas. Yo les diría, ¿cuántos de nosotros damos sulfonilureas? Y a veces se nos olvida decirle al paciente que puede experimentar una hipoglucemia. Pero la insulina, después, a veces decimos, no, insulina va a ser mucha hipoglucemia. Pues depende, hay formas de disminuir esto, ir titulando, llevar un control glucémico adecuado, etc. Obviamente que hay cierta ganancia de peso con la insulina, principalmente, y aquí voy a ser muy enfática y lo veremos en algunos ensayos clínicos, cuando sobredosifico una insulina basal. Y bueno, es importante educar a nuestros pacientes para disminuir todos estos riesgos. Aquí les voy a dar un
tip que a mí me ha funcionado en mi práctica. Muchas veces empecé a ver que los propios médicos somos los que nos ponemos zancadilla. Al inicio le decimos al paciente, si no se porta bien y no se controla, le voy a poner pronto la insulina. Ese es un error que cometemos. ¿Por qué? Porque tarde o temprano se porte bien, se porte mal, la va a requerir. Y cuando llegue eso, el paciente lo va a sentir como que es culpable, como que no hizo las cosas de forma adecuada y lo ve como un castigo, ¿no? Hay que ser cuidadosos en el lenguaje, hay que ser cuidadosos con no etiquetar las cosas. Y lo que yo ahora digo es, usted y yo tenemos insulina. Lamentablemente, en su caso, usted tiene menos cantidad o tiene mucha resistencia a la misma. Eventualmente la podemos requerir. En un inicio puedo empezar con fármacos que nos ayuden a que esta funcione mejor, pero en algún momento la vamos a requerir. Pasan 3, 4 años, cuando el paciente requiere insulina, ha llegado ese momento, ya lo habíamos platicado, vamos a empezar, ¿no? Entonces, el lenguaje es importante que lo cuidemos con nuestros pacientes. Ahora, insulinas basales, sí, están recomendadas de inicio, son muy buenas insulinas para una gran cantidad de pacientes. Sin embargo, hay que recordar que las insulinas basales impactan preferentemente la glucosa de ayuno. Hay que recordar cuál es su función y cuál es su limitación, porque hay pacientes que no la pueden seguir recibiendo. Este es un estudio en el cual, bueno, es el compendio de 6 ensayos clínicos, alrededor de 2.600 pacientes incluidos, todos con diabetes tipo 2, que tenían un rango de hemoglobina glucosilada entre 7,5 y 12%, de alrededor de 10 años de duración de diabetes, y estaban con sulfonilureas metformina y se agregó ya fuera insulina glargina o insulina NPH. Ambos grupos tuvieron un buen control, un mejor control en su glucosa. Alrededor del 30% de los pacientes con insulina glargina y alrededor del 30% de los pacientes con NPH lograron la meta de control. Yo les diría, si usted tiene un paciente que logró esta meta de control, ahí déjelo mientras esté con insulina basal. Pero ¿qué pasa con el 70% restante de los pacientes? Esos pacientes seguramente requieren una intensificación de la insulina. A lo que voy es esto, la insulina basal nos va a ser de mucha utilidad para un gran número de los pacientes, pero si no logro la meta de control, no vale la pena seguir aumentando la dosis o hiperbasalizando, si me permiten este término, a un paciente, porque no voy a tener el impacto en glucosa postprandial. ¿Okay? Intensificar un esquema de insulina, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Y por qué hacerlo? ¿Okay? ¿Qué es intensificar? Muchas veces confundimos los términos. Creemos que titular es intensificar, es decir, empecé con 10 y ya voy en 22. Eso fue titular la dosis de insulina. Intensificar un tratamiento significa agregar un fármaco o, en el caso de la insulina, agregar o sumar una insulina con acción prandial. Recordemos que de las insulinas tenemos basales, detemir, glargina, NPH, y de las prandiales, lispro, asparaglucina y la insulina rápida o regular, ¿de acuerdo? Unos son análogos, otros son insulinas humanas. Ahora, ¿en quiénes debemos de intensificar la insulina? Es decir, ¿en quiénes debemos de agregar una insulina con acción prandial? Si yo ya tengo a un paciente insulinizado y no logro la meta de control, hay que intensificar. Esto es bien importante. Si yo ya tengo a un paciente con una dosis alta de insulina basal, más de 0.5 unidades por kilo, ese paciente, si no está controlado, seguramente requiere intensificación. Y, obviamente, cuando la glucosa plasmática de ayuno está en control, pero el resto de los valores postprandial o A1C no se encuentran en meta de control. Muchas veces cometemos el error de seguir subiendo la basal y lo único que logramos es que la la glucosa de ayuno baje a 70, 60, sin que yo ya tenga un impacto en glucosa postprandial, ¿no?
¿Qué estrategias tenemos para intensificar? Pues usar esquema basal plus, ya lo mencionaba, las insulinas bifásicas o premezcladas y finalmente los esquemas basal bolo. ¿Qué hace la insulina basal? Bueno, estos son los niveles de glucosa. Cuando yo desayuno sube mi glucosa, cuando como sube y cuando ceno sube. ¿Qué hace la insulina basal? Este es el ejemplo de dos aplicaciones de insulina NPH. Sí, tienen un pico alrededor de las 6 horas que se aplica, probablemente coincida con el de postprandial y me ayude un poco. Sin embargo, vean ustedes cómo en un inicio es claro que voy a tener cobertura de toda la glucosa que se produce durante 24 horas, pero en muchas ocasiones los picos prandiales no los voy a cubrir con una insulina basal. Si el paciente tiene reserva, pues y combinado con otros antidiabéticos, puedo lograrlo, pero va a llegar un momento que esos picos no estén cubiertos. Si yo utilizo glargina, claro, tiene una cobertura de 24 horas, impacta en la glucosa plasmática de ayuno y en lo que se produce completamente mi organismo de glucosa. Pero vean ustedes cómo los picos postprandiales con una insulina basal no están del todo cubiertos. Es importante lo que les mencionaba. Muchas veces se nos olvida este mecanismo claro de la insulina, seguimos hipervasalizando. Lo único que yo voy a lograr es condicionar hipoglucemia matutina sin que yo impacte en ello. Pero hay algo más, no es lo único. Este es el análisis de 15 estudios controlados en los cuales los pacientes eran tratados con insulina glargina más antidiabéticos orales y lo que se pretendía era ver los desenlaces de los pacientes que utilizaban glargina con una dosis superior a 0.5 unidades por kilo. En azul están los pacientes que estaban por abajo del corte, 0.5, 0.7 y 1 unidad por kilo. Y en rojo son aquellos pacientes que lo seguían subiendo la dosis. ¿Qué pasó en ambos grupos? Vean ustedes cómo en cuanto a descenso de hemoglobina glicosilada, ya no hubo diferencias entre los grupos. Es decir, aquí en insulina basal, más no necesariamente es menos. ¿Sí me explico? Okay. Y dosis altas, por lo tanto, no necesariamente incrementan la posibilidad de llegar a la meta. ¿Qué es lo que sí hubo diferencia? Los pacientes que estaban por arriba del corte tuvieron más riesgo de hipoglucemia, sobre todo nocturna y de madrugada, y además los pacientes que estaban sobrevasalizados tenían un mayor incremento de peso comparado con aquellos pacientes que estaban con la dosis que requerían. Por lo tanto, si nosotros sobreutilizamos una insulina basal, podemos tener este riesgo y no lograr el impacto que queremos en control glucémico. Entonces, ¿qué hago? Pues vamos a ver los diferentes esquemas de intensificación. ¿Qué es el esquema basal plus? Es agregar el 10% de la insulina basal como insulina prandial en la comida más importante. Doctora, yo me aplico 30 unidades de insulina glargina. No estoy controlada, no se preocupe, va a seguir con su insulina glargina, pero le voy a agregar 3 unidades de insulina prandial a mediodía. ¿Okay? Eso es intensificar y es un esquema basal plus. Doctora, la verdad me chocan los porcentajes. No se me dio las matemáticas, por eso estudié medicina. Ok, otra forma muy sencilla de empezar es empiecen con 4 unidades. 4 unidades de una insulina prandial en la comida más importante y ahí están intensificando. ¿Cómo controlo a este paciente? Se supone que el ayuno ya lo tengo en control, ¿verdad? Entonces voy a estar checando las glucosas postprandiales en el lugar donde puse yo el bolo, ¿sí? Si ya llego a esa meta, pues bueno, puedo cambiar a otro bolo si el paciente no está en control. ¿Qué ventajas desde mi punto de vista tiene este esquema? Este esquema es muy útil para pacientes que, por ejemplo, no desayunan mucho, no cenan mucho, pero comen mucho. ¿Por qué? Porque su principal aporte es a mediodía.
Esa es una ventaja y que además el bolo puede ser flexible. ¿Qué desventaja les veo yo al Basal Plus? Es un esquema de transición, porque tarde o temprano el paciente va a requerir cobertura en el bolo del desayuno o en el bolo de la cena y hacer un esquema Basal Plus. ¿Qué otra desventaja podría tener en algunos pacientes que no estén tan familiarizados con las insulinas? Me ha pasado en el hospital, se les dice al paciente, esta es tu insulina basal, esta es tu insulina prandial. Y el paciente llega y, pues insulina es insulina, de esta me pongo las 40 unidades y de esta me pongo 4. ¿No? Entonces hay que explicar claramente de qué se trata. Pero para muchos pacientes nos puede funcionar. Como les puse en el ejemplo, si ustedes deciden irse por el 10%, ¿cuánto usa de basal? El 10% lo doy como bolo o una dosis fija de 4 unidades. Hay que recordar que esta dosis se tiene que titular. Doctora, después de mediodía volví a salir con 200. Esas 4 unidades, súbalas así. ¿Okay? Los bolos prandiales es preferible no ajustarlos diariamente. Hay que esperar 2-3 días para ajustar el bolo. ¿Por qué? Porque puede haber variabilidad en lo que comí, en la forma como absorbí el carbohidrato, pero lo podemos hacer cada 2 o 3 días. Claro, si es un bolo muy alto, pues mejor hay que hacerlo. Y los bolos también podemos ajustarlos de a una en una unidad. Ahora, ¿cuáles son? Perdón, este sería el esquema como quedaría un Basal Plus. Ya vimos, ya tenía insulina basal mi paciente y lo único que estoy haciendo es agregar un bolo en la comida más importante. Y es lo que les comentaba, la desventaja es que tarde o temprano voy a tener que agregar otro bolo en el resto de las comidas. Por favor, si en algún momento hay alguna duda o pregunta, pueden interrumpir con toda confianza. Ok. ¿Cómo funcionan las insulinas bifásicas? Las insulinas bifásicas, desde su diseño, son insulinas que en el mismo vial o en la misma pluma ya vienen mezcladas una insulina con acción basal y una insulina con acción prandial. Está, por ejemplo, en las instituciones se tiene lisprotamina. La lisprotamina se hizo una molécula más grande para que tarde más tiempo en absorberse y por lo tanto actúa como una insulina de 12 horas de duración. Lisprotamina tiene el 75% de lisprotamina y un 25% de insulina lispro que actúa como acción prandial. A veces decimos, yo las insulinas básicas, ¿cómo las calculo? Porque tienen un porcentaje, hay otras que tienen 70% de basal con 30% de prandial. ¿Cómo hago el cálculo? Eso está como raro. La verdad es que es una forma sumamente sencilla de utilizarlos. En mi práctica, tanto institucional como privada, me han ayudado con muchos pacientes y sobre todo pacientes que llegan al hospital que llegan súper descontrolados, que nunca han utilizado insulina, los puedo dejar ir con una insulina bifásica, se van a ir con un perfil bien intensivo, pero de una manera fácil de utilizar. Las insulinas premezcladas podemos empezarlas de 2 maneras. Como siempre empezamos cualquier insulina, 0.2 a 0.6 kilogramos de peso, o bien hacer el cambio unidad por unidad en aquellos pacientes que ya usaban insulina. Por ejemplo, alguien que pesa 70 kilos, que tiene mucha resistencia a la insulina, le voy a empezar a 0.5. 7 por 5, 35, ¿ok? Le tocan 35 unidades, solamente lo voy a repartir como la NPH, 2/3 en la mañana y 1/3 en la noche, ¿ok? Si le tocaban 35 unidades, bueno, señor, se va a aplicar 23 unidades de la insulina bifásica en la mañana y 12 unidades por la noche. Así de sencillo. Oiga, doctora, yo ya me aplicaba mi glargina, 30 unidades. Si usted me quiere cambiar mi insulina, sí, claro. Vamos a seguir con las mismas 30 unidades, nada más que ahora va a ser de esta insulina premezclada, 25 unidades en la mañana, ya me subí aquí, perdón, son 15 unidades y 10 unidades para que fueran las 30, ¿no?
Ahí hay un error de las 10 unidades. Es decir, pueden ir unidad, perdón, no es que sí estaba bien el ejemplo, perdón. 30 unidades de glactina, 20 en la mañana, 10 de premezcla. Si el paciente utilizara NPH, esta ya está repartida, hago el cambio unidad por unidad. ¿De acuerdo? ¿Sí quedó claro? ¿Cómo funciona la insulina premezclada? Si yo aplico, si yo me la aplico en la mañana, esta sería la cobertura que tendría. El 75% de insulina Lispro da una cobertura de las 12 horas del desayuno y el 25% de Lispro no protaminada cubre el pico del mediodía. Hace un pequeño piquito que pudiera ayudar, combinado con los antidiabéticos orales, a controlar el pico del mediodía. Y la segunda aplicación de la noche me da la cobertura del resto de las 12 horas cuando el hígado produce mucha glucosa y me da cobertura durante las. Vean ustedes cómo con solo 2 aplicaciones logro una cobertura muy completa y muy intensiva en el tratamiento de mis pacientes. ¿Okay? Hay guías, la británica, creo que es la NICE, la canadiense, también por ahí la americana, que dicen que hay pacientes que usted puede agregar un tercer bolo de insulina bifásica en algún momento, o si algún paciente lo requiere, lo puedo dejar también con premezcla y un bolo a mediodía. Y le ahorro un piquete y hago un esquema basal bolos. ¿Queda claro hasta aquí? A veces nos costaba trabajo decir, híjole, voy a hacer regla de 3, ¿cómo lo voy a hacer? Ya vieron que es muy sencillo, unidad por unidad, si vengo de una insulina basal, o de la misma manera que se controla cualquier insulina. ¿Para quién es este esquema? Pues para pacientes que puedan tener la glucosa plasmática de ayuno en control, porque sigo con tu misma dosis, o esté en descontrol, porque puedo subir la dosis, que además haga 2 o 3 comidas importantes durante el día, con una variabilidad significativa entre lo que come y sus glucosas. Ahora, ¿cómo se titula una insulina bifásica? Lo que me aplico en la mañana, lo voy a checar antes de cenar. Lo que me aplico en la noche, lo voy a verificar al despertar. Es decir, vamos a hacer la misma forma de checar que una insulina NPH. ¿Okay? Doctora, amanecí con 200. Híjole, las 10 unidades que se puso en la noche, hágalas 14 unidades. ¿No? 16 unidades, perdón. Doctora, amanecí con 90. Ok, esas 14 unidades, bájele a 12. Doctora, antes de cenar traigo 300. Ok, esas 20 unidades, súbalas a 26. Hay varios esquemas para titular. Este es uno. Si el paciente está entre 80 y 110, nos quedamos con la misma dosis de insulina. Si el paciente está muy descontrolado, podemos agregar hasta 6 unidades. Hay otro esquema que es un poco más conservador, que es más 2, 0 o menos 2. En mi práctica, yo se lo doy a los pacientes que ya están familiarizados con la insulina. Y hay pacientes que podemos enseñarlos a titular. Hay otros que, bueno, sí tenemos que estar nosotros más pendientes de ellos, pero cualquiera de los 2 esquemas es válido. Hay pacientes que me encantaría ir titulando de 10 en 10. La verdad es que no lo hago. ¿Por qué? Porque no quiero que experimenten una hipoglucemia, que se estrese él, me estreso yo, o que me estén hablando que se puso mal, ¿no? Creo que es preferible ir de menos a más, pasos continuos pero constantes. En la práctica institucional, sé que es bien difícil a veces titular. Créanme que a veces, un día de la semana, por ejemplo, viernes, les pido que no me citen a todos los pacientes, que me dejen una hora libre y lo único que hago es titular. Aquellos pacientes que pueden ir, les digo, ok, lleva su libreta. Ni me pregunte de la garganta, ni me pregunte el pie porque no hay consulta. Solo voy a titular insulina. La enfermera me pasa la libretita con los controles, súbale, bájele, cámbiele, quite. Eso se puede hacer. En la práctica privada, pues lo podemos hacer a veces por WhatsApp o lo podemos hacer de otra manera más práctica, ¿no?
pero querer es poder y creo que podemos tratar a varios de nuestros pacientes de esta manera. Ahora, como buenos internistas siempre tenemos preguntas y decimos, ¿qué dice la evidencia científica? Insulina basal versus bifásica. Este es un estudio ya también de hace algunos años, hecho por Malone, en el cual él dijo, bueno, a un grupo de pacientes les voy a dar glargina con metformina y al otro grupo de pacientes le voy a dar insulina bifásica. En este caso utilizó lisprotamina. Estos pacientes, ambos grupos, empezaron con un descontrol de hemoglobina glucosilada de alrededor de 8.5%. En ambos grupos, alrededor de 50 pacientes y les dieron seguimiento por alrededor de 32 semanas. Al grupo de glargina, por supuesto que tuvo un descenso en el valor de hemoglobina glucosilada, sin embargo, fue mayor el descenso de hemoglobina